como algo que escuchó y se me olvidó. Yo quiero que ustedes anoten esto, porque es importante lo que voy a decir. Entonces quiero que vayamos a Juan 7, 14, 18. Todavía sigo un poco ronco. Me ha durado una semana. Estuve muy ronco. Casi no podía hablar, y esto es consecuencia del humo que estuvimos tragando por harto tiempo cuando estuvieron los incendios, ¿cierto? Pero ya está en retirada mi ronquera, así que gracias a Dios por eso. Entonces Juan 7, dije 14, 18, dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, aquí yo quiero resaltar algo muy importante, porque él no discute que él no sabía letras, no había estudiado. No discute eso, y sabiendo lo que estaban diciendo, sino que dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí viene lo importante, dice esto, escuchen por favor: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces lo que está diciendo Jesucristo aquí, el que hace la voluntad, el que quiere hacer la voluntad, el que está en mi voluntad, va a recibir la doctrina verdadera de Dios. Va a recibir la revelación a través del Espíritu, mi doctrina. Y por eso conoce si yo estoy hablando de Dios o no. ¿Se dan cuenta? Está como al revés aquí, porque dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si lo que yo estoy hablando es de Dios. Pero cuando yo sé que un hombre está hablando la doctrina de Dios, es cuando yo la conozco. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesucristo aquí, si ustedes están en la voluntad de Dios, van a recibir la doctrina, la verdadera doctrina de Dios. Entonces, hermanos míos, incluso sin estudiar, sino que leyendo la palabra, y el Espíritu Santo nos va a revelar, como les decía yo la semana pasada, nos va a revelar la verdad, y no solo nos revela la verdad, no solo es para conocer la verdad, sino que en el momento que te revela, Él lo pone en el corazón porque está dentro tuyo y te transforma, y te va transformando, te va cambiando de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Eso es esto que dice aquí el Señor. Es súper importante. Pero ¿cuál es la condición? Vivir en la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, porque así dice la palabra. Entonces, no es difícil vivir cuando nosotros nos proponemos vivir en su voluntad y no en la nuestra, porque el Señor, en la medida que tú das pasos en su voluntad, Él te va enseñando, te va transformando y vas viviendo el verdadero evangelio. Entonces se vive con gozo, se vive con alegría, se vive con sabiduría. Tú disciernes lo bueno y lo malo fácilmente, no necesitas que te estén diciendo qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque la palabra se te es revelada completamente. Todos los tesoros, todos los conocimientos de Dios, dice que está escondida en esta palabra. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Eso es, hermanos míos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en su voluntad. Vamos a recibir revelación, vamos a poder enseñar, vamos a poder ser luz y sal de este mundo. Entonces, después que dice esto, ¿no es cierto? Que dice, primero, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y después del 18 dice, el que habla por su propia cuenta. El que habla lo que yo creo, no lo que el Espíritu Santo me revela, porque yo no estoy en la voluntad. Entonces, cuando yo no estoy en la voluntad, voy a un instituto teológico y estudio la palabra de Dios para hacer mi voluntad. Como los fariseos que le dicen aquí, oye, tú no estudiaste, ¿por qué estás hablando así, con tanta sabiduría? Yo no estoy en contra de los institutos teológicos, pero créanme, si tú no lees la palabra, fuera de ir al instituto, no lees la palabra a la luz del Espíritu Santo, te vas a transformar en un conocedor de la palabra y no un hacedor de la palabra, que es fundamental. Porque la única manera que tú vivas esta palabra es que el Espíritu Santo te la revele y te ponga esa sabiduría, esa doctrina limpia, pura, que es la doctrina del Espíritu Santo.
porque Él la inspiró esta Biblia. Y así dice la palabra. Fue inspirada, totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y el único que puede saber lo que quiso decir es Él mismo. Por eso es que tenemos que ir y entender que necesitamos de Dios. Necesitamos esta relación íntima. Entonces estaba diciendo, el que habla por su propia cuenta, dice Jesucristo, su propia gloria busca. Y a Él no le revelo nada. O a ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque busca su propia gloria. Y el Señor nos hizo a nosotros para vivir con Él y glorificarlo a Él. El Espíritu Santo vino a glorificar al Señor. Entonces dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, el que vive en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y busca la gloria de Jesucristo porque Él nos envió a nosotros, este es verdadero y no hay en Él injusticia. Y esto es fundamental, hermanos míos. Nos han dicho que somos pecadores, que podemos hacer lo que quiere, la sangre de Cristo alcanza para cualquier cosa. Y aquí dice claramente, el que busca la gloria de Jesucristo, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué quiere decir que no hay en él injusticia? ¿Me están escuchando? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivimos en rectitud. Somos irreprochables, irreprensibles, como dice Pablo, porque dice que no hay injusticia, no hay pecado. De eso está hablando, de esa injusticia está hablando. Por lo tanto, ¿lo podemos lograr? Por supuesto que sí. ¿Pero cómo? Viviendo en la voluntad de Dios y viviendo esta palabra como Cristo vivió esta palabra. Eso es. Entonces después yo les leía en Juan, porque aquí viene la otra revelación, eran dos, que quiero repetirla. En Juan 7, 37, 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, esa misma fiesta, ¿no es cierto? Porque en el mismo capítulo 7, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo yo voy a Él y bebo? La palabra dice que por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, a estar con Él, en su presencia. Y cuando yo voy a su presencia, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me da la revelación de esta doctrina, y no solo eso, sino que el Espíritu Santo empieza a transformarme y empieza a actuar dentro de mí. Yo empiezo a ser ese templo del Espíritu Santo que dice que somos. Y ahí el Señor se manifiesta a través tuyo, no a través de los vecinos, o del pastor, o del ungido, porque eso es una mentira, es a través de todos nosotros. Entonces, dice que beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí yo me quiero detener por dos cosas. Mire lo que dice. Le acaban de decir, tú no conoces la Escritura y ¿por qué hablas así? ¿Y él qué les cita aquí? ¿Qué cita? Dice, el que cree en mí, como dice ¿qué? La Escritura. O sea, las conocía todas. El Espíritu Santo le había revelado todo a él. Y no solo le había revelado, sino que entendía de quién hablaba esa Escritura, que hablaban de él. La gente que estaba ahí no entendía que esas Escrituras se estaban revelando en el momento que él la estaba hablando. Estaban siendo vida en ese momento. Es interesante la palabra, ¿no? Entonces él dice, como dice las Escrituras, o sea, están hablando de mí. El que venga y beba de mí van a correr ríos de agua viva desde su interior. ¿Y qué significa que corran ríos de agua viva? Esto dice, del Espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí está la otra revelación. Ese río de agua viva no había venido todavía porque Jesucristo tenía que ser glorificado.
Entonces cuando vino Pentecostés, que cuando descendió el Espíritu Santo, se supone, ¿no es cierto?, por esta palabra, que en ese mismo momento Jesucristo estaba siendo glorificado en el cielo. ¿Y por qué no vino hasta que ser glorificado? Y esa fue la otra, ¿cierto?, la otra revelación que nos dio el Señor. ¿Por qué tuvo que esperar a que Jesucristo estuviera glorificado? ¿Por qué fue eso? Porque Jesucristo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la más principal obra, es glorificar a Jesucristo. Y la segunda obra más importante es transformarnos a nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. ¿Pero cuál imagen? El Jesucristo glorificado. Por eso tuvo que esperar a que Jesucristo estuviera glorificado para copiar esa imagen. No el Cristo que estuvo acá, el Cristo glorificado, el que se manifiesta en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la herencia es completa, hermanos míos, es tremenda la herencia que nos da. Y no podemos seguir dando pena. Somos una tremenda iglesia, somos hijos de Dios, iguales. Porque eso dice la palabra, que va de gloria en gloria, el Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos, para ser como Él. Eso es, ¿entiende? Y eso tienen que grabárselo en su corazón y creerlo, porque dice, el que cree en mí, el que cree que yo fui glorificado, el que cree que quién soy yo, de ese correrán ríos de agua viva, de ese. Y cuando dice ríos, es ríos. Uno inunda donde quiera que vaya con ese Espíritu Santo, que nos cambia, que nos transforma, que sana, que saca, que libera demonios, que hace la obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Todo lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, todo, no algunas cosas, todo. Cuando leen Lucas 4, 18, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ese mismo Espíritu está sobre cada uno de nosotros. Y el que nos transforma, somos templo de ese Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice Jesucristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar lo agradable al Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es la labor de todo cristiano. No solo predicar la palabra como hacen hoy día, es liberar cautivos, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los que han sufrido y que tienen el corazón todavía roto por sufrimiento. Todo eso hace Jesucristo y así como Él fue enviado, fuimos enviados nosotros, por lo tanto nosotros somos capaces de hacer también todo eso, somos la esperanza de este mundo. No hay enfermedad que no se pueda sanar. No hay desilusión ni depresión que a través del Espíritu Santo no se pueda sanar. Es así. Y Dios está. Y Dios lo dice así también. No hay nada imposible para Él. Él es el Dios de lo imposible. Entonces, vamos a Juan 8. Vamos a seguir un poquito más abajo. Voy a leer desde el versículo 12. Les sigue hablando esta gente. ¿Ya? Acuérdense que en el 6 se había ido mucha gente porque no les gustó lo que le estaba diciendo. Cuando le habla de comer, que Él es el pan de vida, que hay que comer de Él. Hay que comer de su carne y beber de su sangre. Pero dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando dice la luz de la vida, no es solo que nosotros alumbremos, ¿no es cierto? Y le entreguemos la revelación que Dios nos da a nosotros para darle luz a la gente en sus tinieblas, porque hay mucha gente que de repente no sabe qué hacer con su vida, pero también está diciendo que les da, es la luz de la vida, damos vida, resucitamos las personas. Cuando están muertas en sus delitos y pecados, ¿no es cierto? Nosotros le presentamos a Jesucristo y empieza el proceso
de liberación, de sanidad y de transformación que hace el Espíritu Santo, que convierte ese muerto en vida. Dice que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Cuando habla de vivificar, está diciendo resucitará cuerpos mortales. Entonces no sacamos nada con ir y predicar la palabra sin el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace que ese muerto empiece a escuchar esta palabra y pueda entender esta palabra. Entonces de eso está hablando aquí, correrán ríos de agua viva, cuando dice, ¿no es cierto? Porque si no, que tendrán la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdad. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, según lo que tú ves, todo lo que está. Ese es tu juicio, lo que tú ves. ¿Ya? Yo no juzgo a nadie, dice Jesucristo. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley, y aquí les vuelve a citar la ley porque le decían que él no sabía la letra, ¿no es cierto? Les vuelve a citar la ley, dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo era verdadero porque él daba testimonio de sí mismo, más su Padre. Entonces había un testimonio que según la ley era verdadero. Por lo tanto, los dejó sin argumentos. ¿Ya? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Por supuesto no lo ven, por eso que le dice, ustedes juzgan de acuerdo a la carne, no lo están viendo, ¿cierto? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Entonces cuando él dice esto es porque él actuaba igual como hubiera actuado el Padre. Por lo tanto, si lo vieran a él y si supieran que él estaba viviendo su palabra, ¿no es cierto? Como él dice, que él es la palabra hecha vida, ellos hubieran sabido que esa doctrina era verdadera y que era el Cristo el que había de venir. Lo hubieran reconocido, porque eso estaba escrito en las Escrituras. ¿Entienden lo que está pasando? Ese es el contexto de esta conversación. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí viene algo súper fuerte para la gente que estaba ahí. Dice, yo me voy, ¿no es cierto? Y ustedes me van a buscar, pero en vuestros pecados van a morir. Ustedes van a morir condenados, le está diciendo. Si ustedes dicen eso hoy día en una iglesia, se van la mitad de la gente. Y quedan poquitos, como hay aquí poquitos. Porque cuando uno dice la verdad, la gente no soporta y se va. Acuérdense que Jesucristo lo seguía mucha gente, pero al final todos terminaron gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y por qué? Porque dijo la verdad. Ese fue su pecado, decirle la verdad en su cara a las personas. Y eso no es agradable ni grato para los que están actuando mal. Entonces prefieren que le ahúen la palabra, le digan que están bien, y ellos se sientan bien, pero después se van a encontrar con este Jesucristo, que los va a condenar. Entonces yo prefiero que hayan poquitos aquí, ¿cierto? Pero que sean salvados. Y no que lleguen arriba y se encuentren con que están condenados, como dice acá. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Se va a suicidar? ¿Que no podemos ir donde él va? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dice Jesucristo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Si ustedes no me reconocen como Dios, que yo soy, porque yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, dice. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué nombre diré? Dice, yo soy el que soy. Dile que yo soy el que te envía. Entonces, cuando dice aquí, si no creéis que yo soy, que Él es el Cristo, ¿no es cierto?, el Dios que había de venir, en vuestros pecados moriréis. Entonces es fundamental creer en Cristo para tener salvación. Pero cuando yo digo de creer, estoy diciendo de vivir tu vida de acuerdo a ese Cristo. Porque Él dice, sin mí nada puedes hacer. Si tú no estás con Él, no te enyugas con Él, no vives de acuerdo a Él, de su palabra, si no caminas al lado de Él, como Él caminaría en tu camino, no tienes ninguna posibilidad de salvación. Oh, qué duro. Es la verdad, hermanos míos. Si ustedes quieren, me creen, yo me voy a salvar. Con todos los que crean en esto. Si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy Dios, y la única manera de saber que eres Dios es absolutamente conocer su palabra y practicarla, porque a la luz del Espíritu Santo tú la puedes practicar. Entonces te das cuenta que tú eres parte de esta naturaleza divina y que puedes vivir sobrenaturalmente en un mundo que solamente mira lo natural. Y por eso le dice, ustedes son de este mundo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Y por eso, mientras nosotros vivamos en el mundo y creamos lo que vemos y no creamos que hay un mundo espiritual que manda lo que está pasando aquí, que hay un Dios que está vivo, que porque no lo vemos no creemos en Él, sino que está vivo y podemos sentirlo, así como respiramos el aire. El aire que respiramos sin verlo, pero sabemos que hay aire porque estamos respirando. Asimismo está Dios haciendo cosas en nuestras vidas todos los días. Entonces podemos tener certeza de que Él existe. Certeza de la esperanza de su herencia que nos dejó. Esa es la fe, la certeza de que Dios está a tu lado, que Dios hace a favor tuyo, que Él está a favor tuyo y que Dios es un Dios que necesitamos con desesperación, con urgencia en este mundo, que va absolutamente para el otro lado. Y por eso estoy leyendo esto. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo para decir y juzgar de vosotros, dice, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de Él, con mayúscula es Él, porque está hablando de Dios, esto habla al mundo. Todo lo que decía Jesucristo era lo que oía del Padre, ¿cierto? Eso está diciendo acá. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. O sea, ni siquiera entendían lo que Jesús estaba diciendo. Es complicado, hermanos míos, entender lo que Jesucristo dice cuando yo no estoy dispuesto a creer. Yo pongo en duda las palabras cuando yo no estoy dispuesto a creer. Y cuando Dios dice, Jesucristo dice, que cuando nosotros somos incrédulos, no entramos en su reposo. ¿Por qué? Porque le creemos al enemigo más que a Él. Nuestra incredulidad, nuestras dudas son para Él perversidad. Porque el enemigo se apodera de tu corazón y te empieza a desviar, y te empieza a tirar en contra de Dios. Por eso Jesucristo es tan drástico, dice, si tú no estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué será que dice eso? ¿Ustedes creen que está mintiendo? ¿O que se equivocaron al escribir esas palabras tan fuertes? Es porque en la práctica es así, hermanos míos. Si tú no estás con Dios, sin querer vas a ser esclavo del enemigo y te vas a ir en contra de Dios. Por eso dice Jesucristo eso. Entonces dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, a Él mismo, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto, hermanos míos, el Señor Jesucristo dijo, yo los envío a ustedes como yo fui enviado. ¿Y cómo estaba Él? ¿Cómo fue enviado Él? Sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió, el Padre, conmigo está. Nosotros, si somos enviados y empezamos a trabajar para Dios, y empezamos a hacer y creer esto, el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días, como dice su palabra. Él no nos abandona nunca. Pero tenemos que creer eso, como Jesucristo lo creía. Él estaba con el Padre, estaba atento a lo que el Espíritu Santo hacía a través de Él. Él jamás se olvidaba, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo vino al bautizar y se paró como una paloma en su hombro, Él caminaba. Como si tú tuvieras una paloma y que sabes que es el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo caminarías? Atento a que esa paloma no estuviera incómoda. Nosotros andamos con el Señor aquí y no nos preocupamos. Pecamos, mentimos, peleamos. Y no nos importa que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y que Jesucristo está todos los días ahí contigo. Y lo hacemos partícipe de nuestra miseria. Pero delante del pastor no, pues no voy a pelear delante del pastor. Delante del Señor sí. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que el pastor o el Señor? Pero el Señor está contigo todos los días y tú peleas y haces cosas que no corresponden, mientes. No sé. Cada uno sabe lo que hace. Que hace partícipe a este Espíritu Santo que está contigo y a Jesucristo que camina a tu lado, como dice la palabra. Y por eso yo les leo esto, porque si Jesucristo caminaba con el Señor y el Señor estaba ahí siempre, ¿por qué no con nosotros? Si Él dice, yo los envío como yo fui enviado, con la misma presencia, con la misma ayuda, esa es nuestra herencia, hermano. Entonces debemos creer eso, para que eso ocurra en nuestras vidas. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Después que terminó de decir estas cosas, muchos creyeron. Ojalá ustedes también, y estén atentos a este Espíritu Santo, a este Jesucristo que está con nosotros, y no lo hagan partícipe. Y podamos ser transformados para hacer, ¿no es cierto? Como decía antes, el que vive en la voluntad de Dios y glorifica a Jesucristo, ese es verdadero. Y no hay en él injusticia, no hay en él pecado, no hay en él eso. ¿Ya? Entonces después en el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, los que creyeron, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué significa permanecer en esta palabra? Que yo las conozco, que yo las sé, que me la estudio todos los días. Vivo en esta palabra, la vivo. Eso es permanecer en su palabra. Entonces somos sus discípulos, ¿cierto? Después dice, y conoceréis la verdad. Y escuchen esto, y la verdad os hará libre. La única manera de ser libres, hermano, de los sufrimientos, de la tortura que significa servir al enemigo, de todos los ataques que el mundo a través de la gente hace en contra tuya, utilizados por el enemigo. La única manera de vivir libres de eso es viviendo esta verdad, viviendo esta palabra. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Nosotros somos libres, le dicen. ¿Por qué estás diciendo eso? No necesitamos tu palabra para ser libres. Le respondieron, y Jesús le respondió, de cierto os digo. O sea, subrayen esto. Cuando dice de cierto os digo, esto es importante. Que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermanos míos, la sangre de Jesucristo fue derramada para limpiarnos de los pecados y para que no siguiéramos cometiendo pecados, para que nosotros creciéramos a la luz del Espíritu Santo y abandonemos el pecado. Porque el que comete pecado es esclavo
del pecado y Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud. Por lo tanto, si tú sigues pecando, vuelves a ser esclavo. El Señor te libera, vuelves de nuevo. Hay un tiempo mientras somos niños, que dice en Gálatas 4, mientras somos niños, un tiempo de crecimiento, que sí caemos en pecado porque somos niños, pero llega un tiempo que tú tienes que madurar y tú tienes que superar completamente el pecado. Ese tiempo el Señor lo decide, Dios lo decide. ¿Ya? Pero no es para toda la vida, no son 20 años, 30 años, no, es que la sangre, va a llegar un momento que dice el Señor, no, está bueno, basta. Así dice aquí, el que peca es esclavo del pecado. ¿Tú estás libre? ¿Están libres? Piensen, ¿ustedes están libres? Según lo que dice aquí, mientras estén pecando, siguen esclavos. Porque así dice Jesucristo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, no hay libertad. No hay vida eterna. El Hijo sí queda para siempre. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Porque muchos pastores e iglesias se habla mucho que nosotros somos obreros. En honor a la humildad, yo soy obrero del Señor. O somos siervos del Señor. Es verdad. Pero lo más importante, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una tremenda herencia en su muerte y resurrección y en su glorificación. Una herencia que es el Espíritu Santo, es Dios mismo en nosotros. Y esa herencia funciona, hermanos míos, y escúchenme bien porque si no, no va a funcionar. Escúchenme bien. Y yo se los demuestro día a día que aquí funciona el Espíritu Santo porque hay alguien que cree de verdad en Dios. Y varios que creen de verdad en Dios, aquí en esta iglesia. La única manera que funcione, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo es que nosotros estemos libres. ¿Y cómo somos libres? Tengamos la herencia completa cuando somos hijos. Porque legalmente una herencia la recibe como regalo un hijo. Ni un siervo ni un obrero. El hijo recibe legalmente. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para recibir la herencia de Jesucristo más que ser ese hijo. ¿Y quiénes son hijos? Los que creen en Jesucristo. Los que creen de verdad. Los que viven de acuerdo a su palabra. Esos son los que creen. Y entonces tenemos la herencia completa. Y entonces somos luz y sal del mundo, como dice la palabra. Entonces, después de terminar en esto, dice, aquí se pone mucho más dura la cosa. Así que afírmense, porque todavía hemos estado súper suave. Pero este es Jesucristo. Ya les dijo a todos esclavos, porque él sabía que ninguno de ellos era santo. Estaban todos pecando. Porque sin el Espíritu Santo no se puede. Entonces a ellos les dijo a todos, ustedes son esclavos. Porque el que peca, esclavo del pecado es. La única manera de superar el pecado es con el Espíritu Santo. ¿Ya? Que nos va transformando hasta llegar a su imagen. Entonces, después de decir eso, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, lo que estaba diciendo, si nosotros recibimos esa herencia de Jesucristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en nosotros y somos libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí hay una gran diferencia, hermanos míos. Nosotros no podemos ser oidores de la palabra. El Señor dice, yo hablo de lo que he visto, de lo que vivo, de lo que soy testigo, que soy testimonio. Yo hablo de lo que vivo. Yo esta palabra la vivo.
No estoy diciendo la palabra porque la conocí, la estudié en un instituto, también fui a un instituto, pero no bastó ir a un instituto, no sirvió ir a un instituto. Yo tenía que vivir esta palabra para poder predicarla con autoridad. Por eso Jesucristo dice, yo no hablo lo que he oído como ustedes, yo hablo lo que yo vivo, lo que yo veo, lo que yo soy testigo. ¿Me están entendiendo? Porque si ustedes son pura palabra, es una filosofía más esto y no sirve. Tiene que estar respaldado por el Espíritu Santo. Entonces, todos los teólogos, doctores en la palabra, todos esos que tienen máster en Harvard sobre la palabra, yo les pregunto, como Pablo les preguntaba a los corintios, muéstrenme el poder de Dios. No me hablen bonito, muéstrenme el poder de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros amamos al Padre y al engendrado por el Padre. Eso dice Juan. Por eso Jesucristo le dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Porque aman al Padre y al que engendró, que yo soy, el Hijo. O sea, Él está todo en la palabra. Él habla la palabra. Él vive esta palabra. ¿O no dice así en Juan? ¿Se lo leo? Se lo leo. Está aquí. Mire, dice. Suyos lo recibieron, más todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, se levantará a ser hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de la hombre, sino de Dios. Se me perdió, no lo encuentro. Pero créanme que dice eso. No lo encuentro. Está en Juan, yo sé que está en Juan. En este momento no lo encuentro en esta Biblia, pero dice eso, que el que ama al Padre, ama también al que engendró al Hijo de Dios. Por eso Él dice esto. Si ustedes amaran al Padre, me amarían a mí. Entonces, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual has oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, aquí está, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí quedó la escoba. ¿O no? El Señor les dice, ustedes son diabólicos. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es eso? Decirle a la persona, ustedes son hijos del diablo. No, son ateos nomás, no creen en mí, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué tan fuerte Jesucristo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice el diablo, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Se dan cuenta? El Señor dice esto.
si ustedes no creen en mí, no escuchan mi palabra, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué dice eso? Porque lo que decía recién, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Esa es la realidad, hermanos míos. Esa es la verdadera verdad. Si tú no estás con Dios, estás contra Dios. Por lo tanto, ¿quién es el contrario a Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? El diablo. Por eso les dice así, tan simple como eso. Por eso es tan drástico. Créanme, Jesucristo fue el hombre, ¿cierto? Porque vino como hombre, que más te ha amado a ti. Que más amó, porque dio su vida por el mundo, para salvar el mundo. No hay nadie que haya amado más que Él. Si Él es tan violento al hablar así, es porque es la verdad, porque nos está previniendo que no nos vayamos para el otro lado, porque somos enemigos de Él y somos hijos del diablo. Oh, qué fuerte. Es la verdad, hermanos míos. Esa es la verdad. Tú eres dominado por demonios y por el diablo. Y hace lo que quiere contigo. Por eso que dice, el que peca es esclavo del demonio. Y a mí, dice, porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me ha visto pecar? ¿Quién me puede decir que yo soy pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? Si tú tienes duda por la palabra y empiezas a hacer lo que a ti te da la gana y usas la palabra para lo que te conviene, tú no eres de Dios. Porque esta palabra hay que vivirla, hay que creerla completa. ¿Me entienden? Es así. Y para terminar, el versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí se picaron, ¿ya? Se picaron porque le dijeron, no, pues tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, no solo es del demonio, no solo es hijo del diablo, Jesucristo, sino que es samaritano. Y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Por eso le dicen, tú eres samaritano. Eso era un insulto muy grande decirle samaritano. O sea, se picaron. ¿Ya? ¿Habían visto eso? Se picaron. Y le dice que él era samaritano y tenía demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, le dice. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Se dan cuenta que tener demonio no es tan difícil? Salud. ¿No es cierto? No es tan difícil. ¿Y por qué? Porque Él dice, Él no diga, no, la gente no tiene demonio. No, yo no tengo demonio, dice. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. O sea, los que buscan su gloria empiezan a juzgar. Le está diciendo a ellos, ustedes están diciendo cosas que no son, porque ustedes buscan su propia gloria y por eso juzgan. De cierto os digo, de nuevo, subrayado, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí se pone todavía más violento, porque el que guarda mi palabra, el que hace mi palabra, porque eso es guardar, el hacer la palabra, no es guardarla o ponerla ahí escondida, no, es hacer esta palabra. El que guarda mi palabra, ¿qué dice? Nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Tomen. Pero les conozco y guardo su palabra. Les conozco y guardo su palabra, dice. O sea, yo conozco a Dios. Ustedes no pueden decir que lo conocen. Y si yo dijera que no lo conozco, soy mentiroso igual que ustedes, como están mintiendo. O sea, sus argumentos son tan tremendos que no hay
No hay respuesta para eso. No hay respuesta. Su sabiduría va más allá de todo ser humano. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y aquí dicen, este se volvió loco. Y dice, mire lo que dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero por ahí le dicen, ¿cómo va a ser? Parece que me salté al 57. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ahí está. O sea, tenía 30 y tantos nomás. Pero le pusieron harto, porque para qué decirle, además encima te ves viejo, pero nunca tanto como Abraham, como para haber conocido a Abraham. ¿Eh? O sea, lo están, de verdad, es que, ¿saben que entre líneas está todo eso? Uno no se da cuenta, pero le dicen, ¿cómo una persona de 30 le van a decir que tiene 50? Hay una gran diferencia entre 30 años y 50, ¿no es cierto? Y le dicen, no tiene 50 años todavía. Y ya conoce, y estás antes que Abraham. De cierto os digo, y después de eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí está yo soy de nuevo, Él es Dios. Y por eso lo quisieron apedrear. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió al templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, cuando Abraham vio a Jesucristo, ¿por qué dice Jesucristo eso? Bueno, Abraham, la primera guerra que gana, él diezma a Melquisedec. Y Melquisedec es Jesucristo. ¿Se encontró con él? Claro que se encontró. Y en Apocalipsis dice ciertas cosas. Miren, escuchen esto. 5:9. Y cantaban, aquí terminamos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Están hablando de Jesucristo, del Cordero, ¿no es cierto? Esto en Apocalipsis. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo eso es digno del Cordero, de Jesucristo. ¿Y desde cuándo es todo eso? ¿Desde qué momento pasa todo eso? Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron, están hablando que adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos, están hablando que adoraron a la bestia, ¿ya? Cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado? ¿Cuándo fue sacrificado Jesucristo? Desde el principio del mundo. Por lo tanto, Él tenía siempre el poder, la gloria, la honra, todo lo que dice aquí es desde el principio. Por eso que dice, antes de Abraham fuera, yo fui. El sacrificio ya estaba. Que el Señor lo puso en el año 0, a Jesucristo, y el sacrificio aproximadamente al 30 y tanto, ¿no es cierto? Ahí. No está segura la edad, pero no importa. No es fundamental, pero así fue. Jesucristo ha tenido siempre el poder, desde el principio del mundo. Siempre existió. Y por eso tienen salvación también Abraham, Moisés, Elías, porque hay un solo nombre debajo del cielo donde hay salvación. Jesucristo el Señor. Eso. Ahora nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que venga a estar con nosotros. El Espíritu Santo, el río va a venir a estar con ustedes. Porque así es, dice la palabra y así pasa. Señor, así que por favor cierren los ojitos y crean, porque si no creen en lo sobrenatural de Dios, no creen en Dios, porque Dios es sobrenatural. Su naturaleza es divina, por lo tanto es sobrenatural. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con tu pueblo. Ven a bendecir este momento, Señor. Ven a llenar este lugar con tu presencia, con tu amor y tu libertad, Señor. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Ven, Señor.
Aumenta y saca todo lo que no es tuyo, todo lo que es contrario a ti, todo lo que impide la obra que tú quieres hacer, Señor. Sácalo de aquí, en el nombre de Jesús. Llena este lugar, Señor, con tu amor, con tu libertad, con todo lo que tú eres, Señor. Saca toda soberbia, Señor, que haya en contra tuya. Toda incredulidad, Señor, sácala en el nombre de Jesucristo. Llena este lugar con tu amor, con tu libertad. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí. Ven, Señor, ven.